finales de septiembre de 2024, Elon Musk apareció en una conferencia de prensa organizada en el Centro Espacial Kennedy en Florida para hablar sobre los avances de SpaceX en sus misiones a Marte. En medio de las actualizaciones técnicas sobre el sistema Starship, los plazos previstos para vuelos tripulados y las colaboraciones con agencias espaciales internacionales, Musk hizo una declaración breve, casi al pasar, que captó la atención de todos los presentes y rápidamente se viralizó. Recientes eventos en Marte podrían cambiar la forma en que entendemos el espacio interestelar. No ofreció más detalles. Algunos pensaron que se trataba de una exageración típica del empresario, otros que podía estar insinuando algo mucho más profundo. En los días siguientes, la NASA publicaría información que cambiaría por completo el tono de esa afirmación. Antes de que empecemos, dale like y suscríbete porque aquí hay cosas que necesitas saber antes que nadie. El 5 de octubre de 2024, el rover Perseverance de la NASA, ubicado en el cráter Jezero, envió una imagen inesperada desde la superficie de Marte. En el cielo marciano, cerca de un grupo de estrellas de magnitud 8, se captó una mancha difusa apenas perceptible, que inicialmente fue recibida con escepticismo. Sin embargo, tras el análisis de astrónomos y la comparación con datos de trayectoria, se confirmó. La imagen correspondía al objeto interestelar C2023-A3, Atlas, también conocido como 3I, Atlas. Esta fue la primera vez en la historia que un objeto procedente de fuera del sistema solar era fotografiado desde la superficie de otro planeta. El evento marcó un antes y un después no solo por la rareza del objeto, sino por la coincidencia tecnológica de tener equipos activos en Marte justo cuando ocurrió su paso cercano. El instrumento responsable de la captura fue la Mastcam Z, una cámara de alta resolución con capacidad de zoom y visión estereoscópica, diseñada por la Universidad Estatal de Arizona en colaboración con el Laboratorio de Propulsión a Chorro, JPL de la NASA. Aunque su función principal es registrar el terreno marciano en detalle, en esta ocasión demostró su versatilidad al captar un objeto interestelar a más de 28 millones de kilómetros de distancia, apenas un día antes de su máximo acercamiento al planeta. La confirmación de su presencia desde Marte no solo validó predicciones realizadas por telescopios terrestres, sino que también proporcionó un nuevo ángulo desde el cual observar este tipo de fenómenos, lo que representa una novedad absoluta en la exploración espacial. Lo que a simple vista era una mancha borrosa, para la comunidad científica se convirtió en una fuente inestimable de datos. La posibilidad de comparar observaciones desde la Tierra con una imagen tomada desde Marte ofrecía una oportunidad sin precedentes para estudiar el comportamiento de objetos interestelares. Esta perspectiva doble, algo inédito hasta el momento, prometía enriquecer de forma notable los modelos de trayectoria y composición de Atlas, así como de futuros visitantes interestelares. Pero eso era solo el principio. Mientras los científicos procesaban la imagen, comenzaron a notar otros eventos inusuales en la atmósfera marciana. Durante el paso cercano de Atlas, los sensores de Perseverance registraron un incremento en la actividad atmosférica. Se observaron múltiples redemolinos de polvo, conocidos como Dust Devils, girando cerca del cráter Jezero. Además, las cámaras del rover detectaron la formación de una tormenta de polvo en el horizonte, fenómeno que no estaba previsto ni había sido anticipado por los modelos meteorológicos de la NASA. A través del instrumento MEDA, Mars Environmental Dynamics Analyzer, también se detectaron variaciones leves pero constantes en la presión atmosférica, la temperatura y la velocidad del viento. Aunque Marte es conocido por su clima impredecible y sus tormentas de polvo, la coincidencia temporal con el paso de un objeto interestelar tan masivo despertó la curiosidad de muchos investigadores. Ningún estudio ha podido establecer un vínculo causal entre el paso de Atlas y los cambios atmosféricos observados, pero la superposición temporal fue suficiente para incluir el evento en los informes preliminares. Algunos científicos sostienen que la masa del objeto o su interacción con el viento solar podría haber influido indirectamente en la dinámica atmosférica del planeta, aunque reconocen que la hipótesis es especulativa. Aún así, el episodio sirve como recordatorio de lo poco que aún se comprende sobre cómo los cuerpos interestelares interactúan con los planetas en su recorrido. Incluso si no hubo un impacto directo, la coincidencia es demasiado notable como para ser ignorada. A diferencia de los objetos interestelares anteriores, Oumuamua, detectado en 2017, y 2I Borisov, en 2019, 3I, Atlas presentó una ventaja observacional única. Mientras los dos primeros fueron observados exclusivamente desde la Tierra o desde telescopios en órbita, Atlas fue registrado desde otro planeta, proporcionando una perspectiva sin precedentes.
Esta cercanía no solo permitió observaciones ópticas, sino también ambientales. Por primera vez, los científicos tenían acceso a múltiples fuentes de datos, desde la superficie y desde la órbita marciana, que podían cruzarse para construir un perfil más completo del objeto. Lo que más sorprendió fue la precisión de su paso cerca de Marte. La trayectoria del objeto lo llevó a pasar a apenas 0,9 unidades astronómicas del planeta, una proximidad que algunos astrónomos calificaron como casi demasiado perfecta. La coincidencia de que un objeto interestelar pasara tan cerca justo cuando Marte contaba con múltiples instrumentos activos, Perseverance, los orbitadores MRO y MAVEN de la NASA, el orbitador TGO de la ESA, resultó ser un regalo inesperado para la comunidad científica. Algunos incluso sugirieron que esta alineación tan precisa era estadísticamente improbable si se asumía un origen completamente aleatorio. Al analizar su comportamiento físico, los investigadores notaron más anomalías. Observaciones espectroscópicas desde telescopios como el Very Large Telescope, VLT en Chile, y el Subaru en Hawái, mostraron que la forma del objeto era alargada, similar a la de Oumuamua, pero con diferencias notables. Inicialmente, Atlas no presentó una cola visible, característica típica de los cometas cuando se aproximan al Sol. Esto desconcertó a muchos, ya que la sublimación de gases es un signo revelador de un núcleo activo. Sin embargo, a medida que se acercaba más al Sol, una cola extremadamente delgada y débil comenzó a formarse, aunque mucho menos brillante y definida que en otros cometas conocidos. Además, la liberación de gas observada no pareció alterar en lo más mínimo su trayectoria. En cometas comunes, el escape de material genera una ligera fuerza de retroceso que puede modificar su órbita. Pero Atlas se mantuvo firme, como si fuera demasiado masivo para verse afectado por estas emisiones. Estimaciones preliminares del Center for Near Earth Object Studies, CNEOS, sugerían una masa entre 3.300 millones y 33.000 millones de toneladas, un rango que, de confirmarse, lo convertiría en uno de los objetos cometarios más masivos jamás detectados. Esto también podría explicar su estabilidad orbital inusual. Simplemente era demasiado grande para que las emisiones tuvieran un impacto significativo. La composición química del objeto también reveló pistas intrigantes. Algunas firmas espectrales detectadas parecían más compatibles con materiales oxidados o silicatados, en lugar de los hielos puros comúnmente encontrados en cometas del sistema solar. Esta diferencia ha llevado a algunos a especular que el objeto podría no haberse originado en una región típica de formación de cometas, como una nube de Oort de otro sistema, sino en un entorno planetario, tal vez en una superficie parecida a la de Marte. Aunque esta idea aún no ha sido verificada, la hipótesis sugiere que Atlas podría ser un fragmento expulsado de un cuerpo planetario por una colisión catastrófica hace miles de millones de años. A pesar de todas estas observaciones, la NASA no ha publicado aún la totalidad de los datos recopilados durante el paso del cometa. Parte de la demora se debe a la paralización parcial del gobierno de EUU, ocurrida a finales de 2024, lo que retrasó el procesamiento y análisis de los datos. Instrumentos como HiRISE, la cámara de alta resolución a bordo del orbitador Mars Reconnaissance Orbiter, tenían programadas sesiones de observación que podrían haber captado detalles sin precedentes de la estructura del objeto. Sin embargo, al momento de esta redacción, esas imágenes no han sido publicadas ni comentadas oficialmente. También se espera que el telescopio espacial James Webb haya realizado observaciones durante el mismo periodo. Su capacidad para detectar emisiones en el infrarrojo podría proporcionar información sobre la temperatura, la composición interna y las posibles reacciones químicas del cometa a medida que se acercaba al Sol. La combinación de datos desde Marte, la órbita terrestre y el espacio profundo representa una oportunidad sin igual para estudiar un visitante interestelar con una profundidad nunca antes alcanzada. En resumen, 3I Atlas ha desafiado nuestras expectativas en casi todos los niveles: forma, masa, comportamiento, composición y trayectoria. Su paso cercano a Marte no solo fue un evento astronómico de alto valor científico, sino también una demostración de cómo la presencia de instrumentos activos fuera de la Tierra puede ampliar de manera radical nuestra capacidad de observar y entender el universo. La comunidad científica ahora aguarda los análisis completos y las futuras publicaciones. Pero ya está claro que este cometa no fue uno más. Fue una advertencia del cosmos. Aún hay mucho que no comprendemos, y el universo siempre tiene algo más que mostrarnos. A medida que los astrónomos de todo el mundo comenzaron a analizar con mayor profundidad los datos recogidos durante el paso cercano del objeto interestelar 3I Atlas por Marte,
Comenzaron a surgir observaciones desconcertantes que rompían con los patrones establecidos sobre el comportamiento de cometas tanto del sistema solar como provenientes del espacio interestelar. Lo que al principio fue percibido como una oportunidad extraordinaria para observar de cerca un visitante galáctico terminó revelándose como uno de los eventos más extraños e intrigantes de la astronomía moderna. Entre todos los datos obtenidos, uno en particular llamó la atención de los científicos: la forma en que la luz solar interactuaba con el polvo alrededor del cometa. En términos más precisos, la forma en que esa luz se polarizaba. La polarización de la luz es un fenómeno bien conocido en astronomía. Cuando la luz solar incide sobre partículas en el espacio, ya sea polvo, gas o hielo, parte de ella se dispersa y parte se polariza, es decir, sus ondas oscilan en direcciones específicas. Analizando esta polarización, los científicos pueden inferir características sobre las partículas que la dispersan: su tamaño, composición, forma y rugosidad. Lo habitual en cometas observados dentro de nuestro sistema solar es que presenten una polarización positiva cuando el ángulo entre el observador, el cometa y el Sol es amplio. En cambio, a ángulos más cerrados suelen mostrar una leve polarización negativa. Lo que sorprendió a los astrónomos al estudiar a 3I Atlas fue que esa polarización negativa era no solo inusualmente intensa, sino completamente sin precedentes. Las observaciones registraron un mínimo de 2,77% de polarización a un ángulo de fase de apenas 6,4 grados. Ningún otro cometa conocido, ni siquiera el también interestelar 2I Borisov, había mostrado algo parecido. Este valor tan extremo indicaba que las partículas de polvo alrededor de Atlas no solo eran distintas en composición, sino también en forma y textura. La hipótesis más aceptada es que el polvo está compuesto por partículas altamente irregulares, posiblemente fractales, muy rugosas o porosas, capaces de dispersar la luz de un modo completamente atípico. En consecuencia, esto sugiere que el entorno físico en el que se formó este objeto es marcadamente diferente al de los cometas tradicionales, y probablemente ubicado en una región mucho más fría y primitiva de la galaxia. A este descubrimiento se sumaron comparaciones inevitables con los otros dos objetos interestelares confirmados previamente: 1I Oumuamua, detectado en 2017, y 2I Borisov. En 2019, Oumuamua había desconcertado a los científicos por su forma alargada y su aceleración no gravitacional al abandonar el sistema solar, lo que generó teorías que iban desde el desprendimiento de gas no visible hasta la posibilidad de un origen artificial. Borisov, en cambio, se comportó como un cometa clásico, presentó una coma visible, liberó gases de manera constante y su trayectoria encajaba perfectamente dentro de las expectativas para un cuerpo interestelar natural. 3I Atlas parecía ser una combinación anómala de ambos. Como Oumuamua, su forma parecía ser elongada, aunque no con tanta exageración. Como Borisov, sí presentó una tenue actividad cometaria, pero esta fue anormalmente débil y su comportamiento general siguió sin ajustarse del todo a los modelos conocidos. Además, la masa estimada de Atlas es considerablemente superior a la de sus predecesores. Se ha calculado que podría tener una masa entre 3,3 y 33 mil millones de toneladas, lo que no solo lo convierte en un objeto interestelar masivo, sino también en uno que por su densidad es extremadamente estable y resistente a las fuerzas que habitualmente alteran las trayectorias de los cometas. Esta estabilidad fue confirmada al observar que, a pesar de que Atlas comenzó a liberar una delgada nube de gas al aproximarse al Sol, su trayectoria no mostró alteraciones significativas. En circunstancias normales, la eyección de gas en un cometa actúa como una especie de propulsión mínima, afectando levemente su órbita. En este caso, sin embargo, la órbita se mantuvo intacta, como si el cuerpo fuese tan masivo o denso que los efectos de esa actividad fueran insignificantes. Los investigadores comenzaron entonces a especular sobre su posible origen. Algunos propusieron que Atlas podría haber surgido en los márgenes exteriores de la galaxia, en zonas donde la densidad de materia es baja, las temperaturas son extremadamente frías y los procesos de formación de cuerpos sólidos ocurren a lo largo de escalas de tiempo mucho mayores. Otros científicos señalaron similitudes entre ciertos compuestos detectados en su espectro y los encontrados en el suelo marciano, lo que llevó a una hipótesis más osada: que el cometa podría ser un fragmento expulsado desde la superficie de un planeta similar a Marte, en algún sistema estelar distante, como resultado de una colisión catastrófica. Aunque no hay pruebas definitivas para esta teoría, sugiere un origen no solo lejano en el espacio, sino también en el tiempo. Algunos cálculos preliminares apuntan a que 3I Atlas podría tener una edad superior a los 4.600 millones de años, es decir, más antiguo que el propio sistema solar.
Esta edad hipotética refuerza la posibilidad de que se haya formado en los residuos de una nube molecular interestelar rica en polvo y hielo, de las que suelen emerger sistemas estelares completos. De ser cierto, el objeto sería uno de los restos más antiguos de una generación de sistemas estelares que precedieron al nuestro. Más allá de su origen, el recorrido de Atlas dentro del sistema solar también planteó interrogantes. Su trayectoria estaba alineada con el plano de la eclíptica con una diferencia de apenas 5 grados, algo extremadamente raro para un objeto interestelar, ya que estos provienen de direcciones aleatorias sin relación con la geometría orbital de los planetas. Aún más llamativo fue el hecho de que su recorrido lo llevó a pasar en proximidad sucesiva con Marte, Venus y Júpiter. Aunque las interacciones gravitacionales pueden explicar estas coincidencias, algunos científicos señalaron que la secuencia era tan precisa que su probabilidad era estadísticamente reducida. A esto se sumó una coincidencia adicional que reavivó viejas teorías de contacto. La dirección desde la que ingresó al sistema solar está a menos de 9 grados de distancia del punto del cielo, desde donde, en 1977, fue detectada la célebre señal WOW, una potente señal de radio cuya fuente jamás pudo ser identificada. Si bien la mayoría de los astrofísicos consideran esto como una coincidencia sin conexión real, el hecho fue suficiente para que se reabriera el debate sobre los límites de lo natural y lo artificial en objetos de este tipo. Uno de los defensores más visibles de una aproximación menos ortodoxa fue nuevamente el profesor Avi Loeb, de la Universidad de Harvard. Loeb, conocido por su postura firme a favor de considerar hipótesis alternativas cuando los datos no se ajustan a los modelos tradicionales, argumentó que 3I, Atlas, debía ser estudiado sin prejuicios. En sus declaraciones públicas y artículos académicos, insistió en que la acumulación de comportamientos anómalos, polarización extrema, estabilidad orbital sin precedentes, trayectoria altamente alineada, composición inusual y masa superior, justificaba al menos la consideración de un posible origen artificial, aunque ello no implicara necesariamente una nave o tecnología avanzada. Según él, podría tratarse de una sonda inerte, un fragmento de tecnología abandonada o incluso una forma de basura interestelar proveniente de una civilización extinta. Aunque estas ideas fueron rápidamente rechazadas por la mayoría de la comunidad científica, Loeb insistió en que el verdadero método científico exige contemplar todas las posibilidades, incluso aquellas incómodas. Frente a estas posturas, otros astrónomos pidieron cautela. Señalaron que el hecho de que un objeto se comporte de forma inesperada no significa que desafíe las leyes naturales. Lo más probable, según ellos, es que haya factores aún no comprendidos relacionados con la física de polvo cósmico, la dinámica de materiales exóticos o las condiciones particulares del medio interestelar. Argumentaron que es habitual encontrar comportamientos que parecen inexplicables al principio, pero que con el tiempo encuentran respuestas dentro de modelos físicos conocidos o con la ayuda de observaciones más precisas. Mientras tanto, el cometa continúa su viaje hacia el perihelio, el punto de su órbita más cercano al Sol, previsto para ocurrir entre finales de diciembre de 2024 y principios de enero de 2025. Durante esta fase, se espera que la intensidad de la radiación solar aumente significativamente, lo que podría provocar una mayor actividad de sublimación, un cambio en su estructura o incluso su fragmentación. Sin embargo, debido a la posición de la Tierra con respecto al Sol y al objeto, Atlas estará temporalmente oculto por el resplandor solar y por tanto invisible para la mayoría de los telescopios terrestres. No obstante, se han planificado observaciones específicas con el telescopio espacial James Webb, que podría estudiar la evolución térmica del objeto en el espectro infrarrojo. También se espera que el conjunto ALMA en Chile realice seguimientos en longitudes de onda milimétricas para analizar la composición molecular del gas liberado. Con la llegada de 2025, es posible que nuevas observaciones revelen más detalles que permitan confirmar o refutar las teorías actuales. Pero también es posible que lo que se obtenga sean más preguntas que respuestas. Lo que está claro es que 3I, Atlas, ha capturado la imaginación y la atención de la comunidad científica de una forma que muy pocos objetos han logrado. Ha puesto a prueba los límites de nuestro conocimiento, ha desafiado modelos establecidos y ha obligado a los científicos a pensar más allá de lo convencional. En un universo que aún guarda incontables misterios, este cometa interestelar ha servido como recordatorio de que apenas estamos comenzando a entender lo que realmente hay allá afuera. Si has llegado hasta aquí, deja tu like y suscríbete, porque noticias como esta, tú deberías ser el primero en enterarte.